Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Espero les guste este fic. Este fic no me pertenece, le pertenece a Gen Malquera Archive Forum. Sin más, comencemos. Capítulo 1. Todo comenzó, como la mayoría de las cosas en la vida de Kakashi, con una misión que salió mal. La información sobre su objetivo había sido mala, y nadie en el escuadrón Anbu de Kakashi había regresado ileso a Konoha. Uno no había regresado en absoluto. Kakashi, por su parte, había regresado en la espalda de un compañero de escuadrón, semiconsciente después de que su pierna quedara atrapada en un jutsu de tierra particularmente desagradable. Su pierna había requerido cirugía para arreglarse adecuadamente, y ahora Kakashi estaba fuera del hospital con muletas y un mes de baja médica forzada. La primera parada de Kakashi después de salir del hospital fue la biblioteca. Tenía un período de gracia de tal vez 2 horas antes de que la última inyección de analgésico que le habían dado desapareciera, y Kakashi planeaba aprovecharlo al máximo. Una vez que desapareciera por completo, pasarían al menos un par de días antes de que pudiera salir de su apartamento. Odiaba estar atrapado en su apartamento sin nada nuevo que leer. Icha fue genial, pero había un número limitado de veces seguidas en las que podías leer el mismo libro sin que se volviera tedioso. Kakashi cojeó por la biblioteca tomando libros de los estantes más o menos al azar. En general, estaba dispuesto a leer prácticamente cualquier cosa y hoy no tenía tiempo para buscar títulos. Se las arregló para meter 8 libros en la bolsa que el bibliotecario le había prestado, ya que no tenía exactamente manos libres, y no se molestó en mirar más de cerca a ninguno de ellos antes de llegar a casa. Más tarde, acostado en su cama mientras los últimos efectos del analgésico desaparecían, Kakashi revisó su botín. Un romance histórico, un libro sobre filosofía, 2 volúmenes sobre los mitos y la tradición del país del fuego, una historia política de Kiri, un relato ficticio de la vida de un comerciante de seda durante la primera gran guerra shinobi, un libro sobre herrería y griega. Kakashi parpadeó ante el último libro en sus manos. ¿El arte y la ciencia del pan? ¿De verdad se las había arreglado para coger un libro de cocina? Kakashi lo arrojó a un lado con un suspiro de frustración. Bueno, eso fue un fracaso. No tenía ningún interés en leer recetas. 7 de 8 no fueron tan malos. Kakashi tomó uno de los libros de mitos y tradiciones y se recostó con una mueca de dolor para leer. Una semana y media después, Kakashi estaba tristemente en la tienda de comestibles. Solo le quedaba una muleta, pero su pierna aún no se había curado lo suficiente como para empezar a entrenar de nuevo. El ninja médico le había dicho con una amplia y aterradora sonrisa que Kakashi podía esperar el tiempo adecuado para sanar o quedar permanentemente lisiado. La elección dependía totalmente de él. Kakashi casi había terminado su pila de libros. Y estaba empezando a volverse loco. No ayudó que las pesadillas volvieran a aparecer sin el agotamiento de todo el cuerpo debido al entrenamiento y las misiones para mantenerlas a raya. Si permanecía quieto demasiado tiempo, la oscuridad de sus propios pensamientos siempre lo alcanzaba. Cojear por el supermercado era al menos marginalmente mejor que quedarse encerrado en su apartamento. Necesitaba algo que pudiera hacer. El empaque azul y blanco llamó la atención de Kakashi. Se quedó mirando la bolsa de harina. Bueno, había terminado con ese libro de cocina, ¿no? El pan era solo harina, agua, sal y levadura, ¿verdad? ¿Qué diablos? ¿Por qué no? Kakashi agarró la bolsa de harina para todo uso y uno de los frascos marrones de levadura instantánea, porque la levadura seca activa sonaba vagamente sospechosa, y se dirigió al frente de la tienda. No podría doler. Tenía que ser mejor que quedarse solo con sus propios pensamientos. Es posible que Kakashi haya pasado por alto algunos datos clave, como el hecho de que no tenía tazas medidoras. O una bandeja para hornear. O un tazón para mezclar. Tenía algunas cucharas, así que improvisó. Una olla que usualmente usaba para recalentar sopa fue reutilizada como un tazón para mezclar, y Kakashi adivinó más o menos las cantidades de los ingredientes usando un vaso para medir la harina y el agua. Se utilizaba una cuchara sopera para adivinar las cantidades de levadura y sal. Para cuando Kakashi terminó, lo que mayormente tenía era un desastre, pero sentado en medio de todo eso había algo vagamente reconocible como un trozo de masa. En lo que respecta a los entrenamientos ligeros de brazos, a Kakashi no le había importado demasiado la parte de amasar, incluso si había terminado usando una gran cantidad de harina. Dejó la masa a su suerte en otra olla untada con los últimos restos de una botella de aceite vegetal que ni siquiera sabía que tenía y le echó encima una camisa limpia porque era lo más parecido al plástico y un paño de cocina que tenía. 5 capítulos de romance histórico después, la bola de masa se había inflado un poco.
La masa se le pegó mayoritariamente a las manos cuando Kakashi intentó darle nueva forma como le decía la receta. Para cuando Kakashi arrojó el bulto en la sartén semi-engrasada que estaba usando en lugar de una bandeja para hornear, probablemente quedaba la mitad de la cantidad de masa que pedía la receta. Kakashi simplemente se encogió de hombros, leyó algunos capítulos más de su libro, porque aparentemente se suponía que debías dejar la masa en paz por segunda vez, y luego arrojó todo en su horno. Luego, la trama del romance histórico retomó y en cierto modo se olvidó del pan hasta que su nariz percibió un leve olor a quemado. El trozo de masa no se había convertido en una hogaza, sino que simplemente se había deformado aún más y se había quemado ligeramente. Estaba semipegado al fondo de la sartén, y cuando Kakashi lo abrió por curiosidad, tenía un poco menos de aireación que el queso. Era completamente incomible. Kakashi miró fijamente el patético pan. Lo había jodido completa y absolutamente sin lugar a dudas y estuvo bien. Nadie fue herido. Nadie estaba muerto ni moribundo. Había cometido un completo error y lo único que le quedaba en las manos era harina. Kakashi había fallado en algo y estaba bien. Eso nunca había ocurrido antes. El patético pan que no era realmente fue a la basura, la sartén se dejó en remojo en el fregadero y el romance histórico se abandonó en favor de la sección ciencia del pan del libro de cocina. Kakashi salió de su apartamento a la mañana siguiente con una lista completa de todos los suministros que necesitaba. Kakashi nunca antes se había encontrado con algo en lo que no fuera bueno con poco esfuerzo. Hornear no le resultó fácil. Debería haber sido frustrante, pero no lo fue. Fue un alivio. Era solo una barra de pan. No tenía que ser perfecto, porque la vida de nadie estaba en juego. La seguridad del pueblo no estaba en juego. Entonces, ¿qué pasaría si Kakashi leudara demasiado su masa o agregara demasiada harina? A nadie le importó. Al final de su licencia médica forzada, Kakashi podía hornear una hogaza pasable de pan básico. El ninja médico estaba prácticamente mareado con lo bien que se había curado la pierna de Kakashi, y había una montaña de hogazas de pan deformes en la cocina de la base Ambu que nadie conocía la fuente de. Fue la causa de mucha paranoia. Kakashi devolvió 7 de sus 8 libros a la biblioteca, le entregó a la bibliotecaria un puñado de ryō y le dijo que el arte y la ciencia del pan se habían perdido en el camino de la vida. Luego preguntó si la biblioteca tenía una sección de repostería. Capítulo 2. Después de un año horneando, Kakashi pensó que estaba empezando a mejorar. Despertarse en medio de la noche de una pesadilla y hacer masa de pan hasta que sus manos quedaron cubiertas nada más que de harina en lugar de sangre funcionó mucho mejor que cualquier otra cosa. Mejor incluso que entrenarse hasta el agotamiento. No hace falta decir que había hecho mucho pan el año pasado. Había leído todo sobre el pan que pudo encontrar en la sección de repostería, ciertamente pequeña, de la biblioteca. También había estado trabajando en refinar un jutsu de niebla que había copiado en Kiri para poder usarlo para mantener su horno húmedo y obtener una mejor corteza en sus panes. Últimamente no había pasado tanto tiempo en el Memorial Stone. Solo había un tiempo limitado para dejar reposar la masa de pan antes de que toda la levadura se rindiera y obtuviera un pan de panqueque triste. Entonces, si Kakashi hablaba con su masa mientras la amasaba a veces en lugar de con la piedra conmemorativa real, bueno, no creía que a ninguno de sus amigos perdidos le importaría. En realidad, Obito probablemente se estaba riendo a carcajadas en el más allá mientras Kakashi horneaba pan, así que al menos lo que estaba haciendo tenía valor de entretenimiento. Había movido su antigua foto del equipo al pequeño alféizar de la ventana de su cocina. En cierto modo, prefería hablar con el cuadro que con la piedra. Kakashi fue parte del destacamento de guardia Ambu de Naruto esta noche. El hijo de su sensei acababa de comenzar en la academia, y Kakashi esperaba que Naruto finalmente pudiera hacer algunos amigos, pero hasta ahora no había suerte. Fue profundamente inquietante e hizo que Kakashi se cuestionara la poca fe que le quedaba en la humanidad, aunque era un pequeño dedal. Kakashi había estado manteniendo la distancia debido a una combinación de órdenes, trauma y, bueno, Ambu era conocido por su ridículamente alta tasa de rotación. Parecía injusto presentarse a Naruto cuando tendía a desaparecer abruptamente sin ninguna advertencia y sin garantía de volver con vida, o incluso con una probabilidad particularmente alta de volver con vida. Y Kakashi era un capitán Ambu. Básicamente vivía de tiempo prestado. Pero Naruto parecía muy infeliz. Y Kakashi todavía estaba demasiado perdido en su propia cabeza y en la oscuridad para poder hablar con el niño directamente, pero, bueno, Kakashi se preguntó qué tan difícil sería hacer panecillos de cerdo.
La respuesta fue que la parte del panecillo no era tan difícil, era solo una masa enriquecida, y Kakashi había estado mejorando con eso. La carne de cerdo, en cambio, estaba causando multitud de problemas. Es decir, porque Kakashi había pasado el año pasado enseñándose a sí mismo a hornear, no a cocinar. Lo máximo que realmente sabía hacer cuando se trataba de cocinar era una tortilla mediocre. Bueno, también podía recalentar la sopa y las sobras y hacer funcionar la olla arrocera, pero eso realmente no contaba. El cerdo era mucho más complicado que la tortilla. Kakashi ya había logrado quemar el exterior de un lomo de cerdo y de alguna manera dejó el medio crudo. También activó el detector de humo en su cocina 2 veces antes de finalmente sacar las baterías. A este ritmo, producir un panecillo de cerdo comestible podría requerir algún tipo de intervención divina. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Y ahora alguien estaba golpeando su puerta. ¿A quién diablos conocía él que realmente llamaría a su puerta? Kakashi abandonó los restos carbonizados del lomo y fue a investigar. Había un Chuunin desconocido con una cola de caballo y una cicatriz en la nariz al otro lado de su puerta. Kakashi parpadeó, preguntándose si estaba perdido. ¿Puedo ayudarle?, preguntó finalmente. El Chuunin sacudió levemente la cabeza como si intentara aclararla. Sí, vivo en el 3A al final del pasillo, y solo quería asegurarme de que prendiste fuego a tu apartamento a propósito y no por accidente. Kakashi parpadeó por segunda vez y luego tomó nota de las nubes grises de humo ondeando por el pasillo del apartamento. Probablemente debería haber abierto una ventana después de que el detector de humo se activó por segunda vez. Estoy intentando cocinar lomo de cerdo, murmuró distraídamente, principalmente para sí mismo. Si abría la ventana al otro extremo del pasillo, un rápido jutsu de viento debería encargarse del humo antes de que activara el sistema de rociadores del edificio. ¿Lomo de cerdo?, repitió el Chuunin, sonando desconcertado. ¿Prendiste fuego a tu apartamento cocinando cerdo? No está en llamas, solo arde, corrigió Kakashi, despidiéndolo y sin prestarle atención. Ahora, ¿qué jutsu de viento podría usar para eliminar el humo pero sin dejar agujeros en las paredes? Kakashi no notó que la expresión del Chuunin cambió de una conmoción con la mandíbula floja a una irritación sufrida durante mucho tiempo. Dioses, sálvame de los Jounin, murmuró el Chuunin en voz baja y se abrió paso pasando a Kakashi hacia el apartamento. Kakashi estaba tan sorprendido que ni siquiera intentó detenerlo. Nadie había irrumpido así en su apartamento desde la última vez que Kusina había visitado a Minato-sensei. Por una vez, el pensamiento era más melancólico que un doloroso pozo de dolor. Kakashi se sacudió el pensamiento y persiguió al Chuunin que había invadido su apartamento. Lo encontró agitando vigorosamente una bandeja para hornear hacia una ventana abierta para tratar de hacer que el humo saliera. Un jutsu de viento apropiadamente relajado finalmente se presentó en la mente de Kakashi para su consideración. Sí, eso debería funcionar. Kakashi pasó sus manos por los 3 sellos simples. Soyokaze no Jutsu. Una brisa fuerte barrió el apartamento de Kakashi y luego salió por la ventana abierta, llevándose la mayor parte del humo y dejando al Chuunin con un aspecto bastante azotado por el viento. El Chuunin abrió la boca, pero Kakashi levantó un dedo antes de poder decir algo. Sostenga ese pensamiento. Luego salió corriendo de su apartamento para ocuparse del humo del pasillo. Si activaba el sistema de rociadores del edificio, su casera lo mataría, y ella era la directora jubilada de TI. Era una dama a la que había que temer y rendir homenaje, y no tenía reparos en cortarle el agua caliente a nadie. Una vez que el salón estuvo vagamente lleno de humo en lugar de alarmantemente gris, Kakashi regresó al interior. El Chuunin estaba ahora en su cocina, inspeccionando la cáscara carbonizada del lomo de cerdo. Kakashi tuvo que reprimir el impulso de tomar la foto de su equipo del alféizar de la ventana y esconderla. El Chuunin también sostenía el recipiente de bicarbonato de sodio de Kakashi y parecía mucho más tranquilo ahora que ya no estaba envuelto en humo. Parte de la grasa del fondo de tu horno se había incendiado, explicó, agitando el recipiente de bicarbonato de sodio. Lo apagué. Parece que tenías la rejilla del horno demasiado alta. Oh. Kakashi miró dentro de su horno, que ahora tenía una generosa capa de bicarbonato de sodio en el fondo. Bien, había terminado ese pan plano de queso debajo del asador para que estuviera bien crujiente y luego se había olvidado de bajar la rejilla. Ups. Probablemente debería haber notado que su horno estaba en llamas. Sería complicado limpiarlo. Es una solución bastante simple, ofreció el Chuunin.
Simplemente mueva la rejilla del horno hacia abajo y use una bandeja con bordes para que la grasa no gotee. No había nada de censura en su tono que Kakashi había estado esperando. ¿Qué estabas tratando de hacer? Kakashi se frotó la nuca y se rió con autocrítica, bollos de cerdo. Kakashi vaciló, porque en realidad no le había contado a nadie sobre el pan, aunque el empleado de la tienda probablemente tenía una idea bastante buena en este punto. Pero en realidad nunca había dicho esas palabras en voz alta. Al menos, no para nadie vivo. Y prosiguió. Soy un panadero decente, pero parece que cocinar está un poco fuera de mi alcance. Parte de Kakashi estaba preparado, esperando el ridículo, el juicio, el resoplido de disgusto que un shinobi de élite oneaba en su tiempo libre. Pero nunca llegó. El Chunin solo le sonrió. Tengo exactamente el problema opuesto. Soy un cocinero decente, pero no puedo hornear ni para salvar mi vida. El Chunin vaciló. Podría ayudarte si quieres. Kakashi era un capitán Anbu. Tenía una esperanza de vida que probablemente podría medirse mejor en meses que en años. No era justo de su parte acercarse a la gente solo para morir. E incluso si él no muriera, las personas que se acercaban a él inevitablemente lo harían, y no quería terminar con la sangre de este hombre en sus manos también, pero él realmente quería hacer esos panecillos de cerdo para Naruto. Kakashi estaba demasiado perdido en su propia cabeza y sus pesadillas para acercarse a él directamente, para hablarle de la manera que sabía que Minato-sensei y Kushina habrían esperado, pero aún así quería hacer algo por Naruto. Algo que haga sonreír al niño. Las únicas cosas en las que Kakashi era bueno eran en matar cosas y hornear. Ir a una matanza no ayudaría exactamente en nada. Y Naruto acababa de comenzar en la academia, y necesitaba más proteínas en su dieta, y realmente le gusta el ramen de cerdo, así que, bollos de cerdo. Y Kakashi realmente necesitaba ayuda. Bueno, comenzó Kakashi después de una pausa un poco larga, tengo otro lomo, pero se me acabó la salsa de soja. Tengo más salsa de soja en mi apartamento, ofreció el Chunin. En ese caso, Kakashi se inclinó desde la cintura con una formalidad deliberadamente exagerada para ocultar su persistente ansiedad, acepto su amable oferta de ayuda. Lo necesito desesperadamente. El Chunin se rió un poco y puso los ojos en blanco. Por cierto, soy Iruka Umino, le dijo a Kakashi mientras dejaba el bicarbonato de sodio. Kakashi ataque. Encantado de conocerlo. Más tarde, con el segundo lomo de cerdo asándose de manera segura en la rejilla del horno colocada correctamente y sin absolutamente nada ardiendo o humeando de manera molesta, Kakashi comentó. Entonces, ¿cómo puedo pagarte por salvar ese pobre trozo de cerdo de un destino horrible? Iruka se rió. Siempre puedes enseñarme ese jutsu que usaste para deshacerte del humo. Realmente me hubiera venido bien algo así cuando uno de mis alumnos detonó una bomba fétida en mi salón de clases ayer. Kakashi pensó en Minato-sensei usando ese jutsu para voltear el largo cabello de Kushina hacia su cara y se preguntó qué pensaría Iruka si le dijera que Yondai me había inventado específicamente ese jutsu para burlarse de su esposa. Claro, podría hacer eso. Tal vez, solo tal vez, Kakashi podría dejar entrar a alguien más otra vez. Solo esta vez. Naruto no tenía muchos amigos, de hecho, podía contarlos a todos con una mano, pero eso los hacía aún más valiosos. Estaba Hokage Hiji, por supuesto, y Teuchi y su hija, pero Naruto también tenía un amigo secreto, Toxan. Toxan era un Anbu y dejó los bollos de cerdo de Naruto. Tampoco eran bollos de cerdo comprados en la tienda, eran caseros. Lo notaba porque sabían mucho mejor. Nadie había hecho nunca nada para Naruto antes, y eso hizo que los panecillos de cerdo fueran muy especiales. Naruto solo había conocido a Toxan en persona una vez hasta el momento. Se había despertado bruscamente de una pesadilla en medio de una noche para encontrar a un hombre alto Anbu con una máscara de perro congelado en el acto de dejar 2 panecillos de cerdo en su mesita de noche. Naruto había parpadeado hacia el extraño, quien le había devuelto la mirada. Entonces Toxan, vacilante, extendió la mano y revolvió el cabello de Naruto con una mano. Levantó un dedo enguantado hasta los labios de su máscara y silenciosamente salió corriendo por la ventana de Naruto. Naruto le había preguntado a Iruka-sensei sobre los Anbu después de eso, e Iruka-sensei le había dicho que los Anbu eran shinobi de élite, incluso más allá del nivel Jounin, que iban a las misiones más peligrosas. Llevan una vida dura y tuvieron que mantener sus identidades en secreto para todos, excepto para el Hokage, para mantener la aldea segura. Ni siquiera podían hablar con gente normal.
Naruto pensó que Dokkan debía haberse sentido muy solo para haber decidido ser su amigo, pero eso estaba bien, porque Naruto también se sentía solo, así que estaba muy contento de que Dokkan lo hiciera. Naruto ahora saludaba a cualquier Anbu que veía con una sonrisa y un saludo, de modo que cuando finalmente viera a Dokkan, pudiera saludar a su amigo sin que nadie sospechara. Puede que Naruto solo haya sido un estudiante de la academia, pero podría hacer su parte para mantener segura la identidad de su amigo. Como los panecillos de cerdo siempre aparecían en el mismo lugar en la mesa auxiliar de Naruto, a veces Naruto le dejaba cosas a Dokkan a cambio. Pequeñas cosas. Una nota breve, un dibujo que garabateó durante la clase, una roca particularmente bonita que había encontrado junto al río. Fue complicado, porque las visitas de Dokkan no parecían seguir ningún tipo de patrón y a veces estaban bastante separadas, pero eso estaba bien, porque Naruto sabía que su amigo estaba en algún lugar protegiendo la aldea. A veces, Dokkan le dejaba a Naruto otras cosas además de los panecillos de cerdo. Naruto ahora tenía una pequeña colección de conchas de diferentes formas que guardaba en un frasco a pesar de que nunca había visto el océano. Dokkan le había dejado un libro completo en su cumpleaños. Se llamaba The Tale of the Gucci Ninja, y a Naruto le pareció un poco confuso y algunas de las palabras eran difíciles, pero realmente le gustó que el personaje principal tuviera el mismo nombre que él. Naruto tenía muchas ganas de que llegara el día en que se convirtiera en Hokage y pudiera conocer adecuadamente a su amigo secreto Anbu y agradecerle por todos los bollos de cerdo. Capítulo 3. En este punto, Kakashi podía decir con seguridad que era bueno haciendo pan. Había logrado convertirse en un genio del trabajo duro además de un genio normal, y si Gai alguna vez se enteraba, Kakashi probablemente tendría que hacer algo drástico, como convertirse en un ninja desaparecido. Iruka bromeó diciendo que debería abrir una panadería, y la teoría predominante en torno a la base Anbu era que estaban siendo perseguidos por el espíritu vengativo de un panadero cuya tienda había sido el daño colateral de una misión que salió mal y no toques ese pan. No sabes de dónde vino. Kakashi probablemente les habría contado a sus compañeros Anbu el origen de todo el pan si no estuvieran siendo tan divertidos al respecto. Bueno, Tenzou y Shisui lo sabían en ese momento. Los tres habían ido juntos a una misión de un mes de duración, y Kakashi pudo haber traído un pergamino sellado lleno de masa de pan plano prefabricada y una sartén para cocinarla sobre el fuego, porque las raciones de la misión eran, francamente, las peores. Ahora Shisui disfrutaba mucho deambulando por la base Anbu comiendo casualmente el pan maldito para horror de sus camaradas, y Tenzou ocasionalmente pasaba por el departamento de Kakashi para elegir un pan o algunos panecillos del último lote de Kakashi. El alféizar de la ventana de Kakashi había ganado 2 imágenes más. Había encontrado una foto de Kushina robando en broma el sombrero Hokage de Minato en una caja de cartón enterrada en el fondo de su armario. La otra foto requería un viaje a la casa que técnicamente Kakashi poseía pero que no había puesto un pie en ella en años. Era una foto de la boda de sus padres. Su padre parecía mucho más joven que él en los recuerdos de Kakashi, pero había sentido que era el correcto elegir. Después de todo, su madre y su padre ahora estaban juntos. Kakashi solo visitaba la piedra conmemorativa una vez a la semana estos días, e incluso entonces era solo para dejar flores. No se demoró más. Hablar con nombres grabados en una piedra finalmente había perdido su atractivo. Prefiere recordar a sus amigos y familiares vivos y sonrientes que como cuerpos fríos en el suelo. Algunos días, Kakashi podía mirarse en el espejo y casi creer que la muerte de Rin realmente no había sido culpa suya. Sin embargo, todavía no estaba seguro de poder perdonarla alguna vez por usarlo para suicidarse. Era un trabajo en progreso. También había un frasco de mermelada lleno de piedras de río en el alféizar de la ventana de Kakashi y una caja de dibujos y notas infantiles cuidadosamente guardadas en un cajón de la mesa auxiliar de Kakashi. Kakashi pensó que estaba casi listo para presentarse a Naruto correctamente. Y pensó que probablemente incluso podría lograrlo sin soltar "te pareces mucho a tus padres" en ningún momento de la conversación y atraer la ira del Sandaime sobre su cabeza. Estaba planeando hacerlo la próxima vez que estuviera de baja médica y tuviera un período de tiempo garantizado en el pueblo. Y dado que actualmente estaba regresando a Konoha a medianoche, inestable sobre sus pies debido a una combinación de pérdida de sangre, agotamiento de chakra y al menos 3 costillas rotas, eso probablemente significaba que podría hablar con Naruto en los próximos días. Kakashi se preguntó si Iruka estaría dispuesto a recoger algunos libros de la biblioteca por él. Iruka generalmente era susceptible a ese tipo de cosas si no tenía una montaña de pruebas que calificar.
Kakashi entró tambaleándose en la base Anbu, con la esperanza de vendar adecuadamente la herida en su muslo antes de informar al Hokage. El Sandaime se puso muy irritable porque la gente goteaba sangre en su piso cuando no era una emergencia. No esperaba que la base estuviera sumida en el caos. Caos para los estándares Anbu de todos modos, por lo que era un caos muy eficiente con mucha gente corriendo y una gran cantidad de chismes suaves y llenos de pánico. ¿Senpai? Oh, gracias a Dios, nadie estaba seguro de si estabas en una misión o si había ido tras todos los usuarios del Sharingan, no solo los Uchiha. Tenzou se detuvo frente a Kakashi, con la máscara de gato todavía en su cinturón y los ojos tan abiertos con un pánico fuertemente controlado como Kakashi nunca los había visto. Acabo de regresar de una misión. ¿Qué pasó? La expresión de Tenzou era sombría. Itachi se volvió pícaro. Asesinó a todos los miembros de su clan excepto a su hermano menor. Incluso, Kakashi no se atrevió a decir el nombre de Shisui. Todo lo que podía pensar era en la última vez que había visto a Shisui antes de irse a su misión. Shisui tenía los pies apoyados sobre una mesa y estaba masticando alegremente una tostada y mermelada mientras Badger le gritaba que dejara de comer comida maldita y de tentar al destino. Tenzou simplemente asintió. ¿Cómo es que nadie vio venir esto? Exigió Sparrow deteniéndose junto a ellos. Por lo menos deberías haberlo hecho, sabueso. Después de todo, lo entrenaste. Un amplio y enorme abismo de oscuridad pareció abrirse bajo los pies de Kakashi. No seas ridículo. Espetó Tenzou ferozmente. Tal vez ese era el problema, gruñó Sparrow, su voz anormalmente alta y teñida de histeria, y Kakashi recordó que ella había sido parte del escuadrón de Itachi. Después de todo, ¿quién mejor para entrenar a un asesino de clanes que el asesino de amigos Kakashi? Kakashi atrapó el puño de Tenzou antes de que conectara con el costado de la cabeza de Sparrow. Su voz era plana y fría cuando habló. Sparrow, si eres demasiado emocional para pensar racionalmente, entonces deja de trabajar. Si no, entonces estoy seguro de que tienes órdenes a las que deberías acudir. Sparrow dio un paso atrás, luego otro. Ese sí, capitán. Luego ella salió corriendo. Ignórela, capitán, le dijo Tenzou en voz baja mientras Kakashi soltaba su puño. Ella no está pensando con claridad. Kakashi solo asintió. Lógicamente, sabía que Sparrow simplemente estaba atacando al primer objetivo conveniente en su conmoción y dolor, solo tratando de encontrar a alguien más a quien culpar además de ella misma, pero, Kakashi, el asesino de amigos. Kakashi había pensado que finalmente había dejado atrás ese miserable apodo hace años. La oscuridad bostezaba enorme y hambrienta debajo de él, amenazando con tragarlo entero. ¿Así te sentiste, papá? ¿Solo un poco? Tal vez alguna vez Kakashi hubiera asumido la culpa como si le correspondiera, simplemente otro fracaso que agregar a su ya larga lista y pesada carga, cuando pasaba cada momento libre en la piedra conmemorativa ahogándose en fantasmas. Pero ahora, Kakashi había sido un shinobi desde que tenía 5 años. Un Chunin a los 6, un Jounin a los 13, un Anbu a los 14. Durante 17 años se había entregado total e incondicionalmente a su pueblo. Había hecho y visto lo suficiente como para alimentar 3 vidas de pesadillas. Y terminó. Kakashi se había hundido en la muerte y la oscuridad durante bastante tiempo. Finalmente estaba listo para volver a salir al sol. Pasaron 24 horas completas antes de que Kakashi pudiera darle su informe al Hokage. La misión de Kakashi había sido un éxito, después de todo, y era mucho menos apremiante que lidiar con las consecuencias de que los Uchiha pasaran de tener cerca de 100 miembros a un solo miembro vivo, que solo tenía 8 años y estaba completamente traumatizado. Nadie estaba dispuesto a pensar en Itachi como un miembro del clan Uchiha en este momento. También estaba el hecho de que Konoha ya no tenía una fuerza policial, un problema no menor en sí mismo. Kakashi se tomó su semana y media de licencia médica para revisar sus finanzas, planificar y aprender a hacer un pan trenzado de 8 hilos. Podía hacer panes trenzados de 3 y 4 hilos sin problema, pero 8 era difícil. También pasó un buen rato hablando de su decisión con las imágenes del alféizar de su ventana. Cuando terminó su permiso, todo estaba en su lugar y Kakashi se tomó la molestia de concertar una cita formal con el Hokage. El Sandaime parecía resignado pero no sorprendido cuando Kakashi colocó su máscara Anbu en su escritorio y le entregó el pergamino que contenía su renuncia. Lo admito, suspiró el Sandaime, esperaba egoístamente mantenerte en Anbu un poco más de tiempo. Eres mi mejor capitán, pero después de 8 años, probablemente sea hora de que vuelvas a ser un Jounin, ¿no lo entiendes, Hokage-sama?
Kakashi respiró hondo, fortaleciendo su resolución. Quiero retirarme por completo. Eso tomó al Sandaime con la guardia baja. Solo tienes 22 años y eres uno de los shinobi más fuertes de la aldea. No puedes simplemente jubilarte. He sido un shinobi desde que tenía 5 años. Puede que sea muy bueno siendo un shinobi, pero, me gustaría aprender a ser una persona mientras todavía tenga una oportunidad. Kakashi había estado practicando este pequeño discurso frente a las fotografías del alféizar de su ventana durante los últimos 3 días. Esperaba que sonara tan convincente en la oficina del Sandaime como en su cocina. El Sandaime se recostó en su silla y miró fijamente a Kakashi por un momento incómodamente largo, su expresión ilegible. No puedo dejar que te retires, el Sandaime levantó una mano, anticipando la protesta de Kakashi, pero puedo sacarte del servicio activo y hacerte parte de las reservas. Se espera que mantengas tu entrenamiento y, en caso de una amenaza grave para la aldea, serás reactivado. De lo contrario, para todos los efectos, será un civil a menos que decida regresar al servicio activo. Kakashi se inclinó profundamente, el alivio aflojó la opresión en su pecho. Gracias, Okage-sama. El Sandaime cogió su pipa y aspiró una profunda bocanada de tabaco. Entonces, ¿tienes un plan sobre lo que vas a hacer a continuación? Preguntó después de expulsar una nube de humo azul. Kakashi sonrió, la expresión más honesta y relajada que había logrado desde la muerte de Rin, y esperó a que el Sandaime diera otra calada a su pipa antes de responder. Bueno, un amigo mío sigue sugiriéndome que abra una panadería, así que pensé en hacerlo. Había algo vagamente satisfactorio en ver al dios de Shinobi casi morir ahogado con su propia pipa. Naruto se despertó con el sol en la cara. Eso era lo bueno de los sábados. No había despertador porque no había clases. Naruto se estiró y luego rodó sobre su costado para revisar su mesita de noche y ver si Doxan había pasado por allí la noche anterior. Lo había hecho, pero en lugar del habitual panecillo de cerdo, había un pequeño perro de origami parado encima de un trozo de papel con una dirección escrita. Naruto parpadeó ante la dirección. ¿Por qué Doxan le habría dejado una dirección? ¿Necesitaba la ayuda de Naruto para una misión? Naruto iba a ser Hokage algún día, pero todavía no estaba seguro de cuánta ayuda sería en una misión Anbu. ¿Esto significaba que Doxan quería conocerlo? Naruto nunca se había vestido tan rápido en toda su vida. Ni siquiera se molestó en desayunar antes de salir corriendo de su apartamento con la dirección apretada en la mano. Lo llevó a una panadería que Naruto estaba casi seguro de que no había estado allí hace un par de semanas. Un letrero azul y blanco recién pintado lo declaraba Ryouken Bakery. Naruto vaciló afuera de las puertas principales. Ciertamente no parecía una fachada para algún tipo de misión Anbu, pero no lo sería, ¿verdad? De hecho, parecía un asunto civil. Naruto se mordió el labio. Los civiles a veces se ponían desagradables cuando él entraba en sus tiendas. Pero Doxan casi le había pedido que viniera aquí, y su amigo nunca le había pedido nada antes. ¿Qué pasaría si Doxan realmente necesitara su ayuda? Naruto cuadró los hombros con renovada determinación y abrió las puertas. En lo alto sonó una campana. Por dentro también parecía una panadería normal y corriente. Estantes llenos de pan se alineaban en las paredes, y un mostrador sin nadie detrás estaba frente a una puerta con cortinas que presumiblemente conducía a una habitación trasera. Antes de que Naruto tuviera tiempo de preguntarse por qué Doxan le había pedido que fuera a una panadería desierta, un hombre atravesó la cortina. Llevaba un delantal beige sencillo, una camisa blanca de manga corta adornada con triángulos azul oscuro, una máscara de tela igualmente azul oscuro que se extendía desde el cuello de la camisa hasta el puente de la nariz, y un parche negro en el ojo que cubría su ojo izquierdo con cicatrices, pero Naruto lo reconoció. Reconoció la altura, la constitución y el rebelde cabello plateado que siempre se había asomado por debajo de la capucha del abrigo de Doxan las pocas veces que había vislumbrado a su amigo patrullando por la aldea. Hola Naruto-kun, sonrió el hombre. Luego buscó detrás del mostrador y le tendió un panecillo muy familiar. ¿Bollo de cerdo? Parece que te perdiste el desayuno. Naruto sonrió, amplio, honesto y más brillante que el sol.